días tengan todas y todos a este desayuno de trabajo con nuestro amigo el arquitecto Felipe Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Siempre es grato estar contigo, querido secretario, que nos puedas platicar ahorita que se ha complicado tanto el tema de la ciudad después de los sismos, pero particularmente en tu ámbito, seguramente el trabajo ha crecido de manera significativa. Sin duda alguna, el tema del pasado 19 de septiembre del 2017 ha dejado una huella, una marca importantísima para quienes habitamos la capital del país y para todos los habitantes de México. Es un escenario donde sin duda alguna prevaleció una desbordada participación, un sentido solidario de quienes habitamos nuestra querida capital, y el mensaje que mandó la sociedad civil a raíz de esta emergencia ha sido muy claro. La gente que habita la Ciudad de México sigue poseyendo un gran valor de solidaridad, generosidad y ayuda mutua. Ese esfuerzo que nosotros identificamos y acreditamos en los pasados sismos, la voluntad y el entusiasmo, ¿sí?, que no había forma de calcular de quienes habitamos esta capital. Ante tal emergencia, y como sucedió en 1985, la iniciativa ciudadana fue desbordada. Sin importar ideologías, filias, fobias políticas, todos nos volcamos a ayudar a todos. Y a 32 años de distancia, el panorama definitivamente no cambió. Las nuevas generaciones, es preciso destacar que quienes más sumaron las labores de rescate, auxilio y colaboración fueron, sin duda alguna, estos jóvenes. Y evidentemente no podemos comparar el 85 con el 17. La capacidad de respuesta de los órganos de gobierno fue inmediata. Veíamos en unas cuantas horas prácticamente Ejército, Marina y en todas las instancias del gobierno de la ciudad atentos. Qué bueno que eran diferentes. Los mismos jóvenes a quienes nos atrevimos a llamar como autistas tecnólogos, enajenados en sus celulares y computadoras, a los que nos recomiendan no contratar porque no se comprometen en sus lugares de trabajo, demostraron que su compromiso iba más allá de cualquier cuestionamiento. Y este es un tema que está en el ADN de los mexicanos. El liderazgo que mostraron al salir a la calle a dirigir el tránsito, a recoger escombros, a colaborar con su tiempo y esfuerzo en los cuerpos de rescate, comprobó que no solo están conectados tecnológicamente, sino que también están conectados con las fibras más sensibles de la sociedad. A menos de 2 meses de ser testigos de la emergencia y de la colaboración ciudadana responsable y solidaria, no hay que dejar de preguntarnos cómo deben de responder nuestras autoridades y cómo los empresarios debemos de sumarnos a estas tareas de reconstrucción que se darán un esfuerzo de mediano y largo plazo. Estas tareas de reconstrucción deben ofrecer esfuerzo a partir de principios que están alejados de los reflectores y del interés político electoral. Las tareas de reconstrucción deben realizarse en base a estudios especializados, pero también basadas en la empatía que tiene la gente, ¿sí?, que ha sido más afectada por este siniestro. La reconstrucción de la ciudad debe seguir el acuerdo social para el desarrollo urbano, que proviene del ejercicio de la planeación urbana incluyente, dotado de las mejores herramientas técnicas y normativas acordes a las realidades de la ciudad. Esta reconstrucción debe impulsar, a la par de un sistema de información de crisis urbana y territorial, que coordine y ofrezca información en tiempo real para la localización e inventario de daños, así como las primeras acciones de reconstrucción en caso de emergencia. La reconstrucción de la capital debe estar justificada en este nuevo orden territorial basado en el derecho que tenemos a la ciudad. Como empresarios, todos los que estamos aquí y los demás, debemos de tomar como ejemplo esta muestra de solidaridad y comprometernos a crear una agenda común para lograr una efectiva reconstrucción de nuestra capital. Desde Coparmex Ciudad de México, queremos decirle, señor secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, a nuestro amigo Felipe Jesús, que seremos corresponsables en esta labor de la reconstrucción y que sin duda alguna, como en otras ocasiones, en otros momentos y en otras tareas, estamos contando con la solidaridad y el acompañamiento del empresario de la capital. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado y la capacidad de resiliencia de esta ciudad radica en su gente. La gente es la que permite que las cosas funcionen y la gente junto con sus instituciones son las que tienen que dar respuesta a lo que sigue. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, desde luego agradecer a Coparmex, a mis amigos Jesús Padilla y Nacho Cabrera, el poder estar en este día con ustedes, el que a pesar de ser un viernes de puente y de preámbulo del Buen Fin y de muchas cosas, estén ustedes aquí, hace ver el interés y el compromiso por compartir un tema que hoy es
es materia de reflexión y de replanteamiento de muchos de los conceptos sobre el futuro de la ciudad. Lo que nos preguntamos es si a partir de una tragedia como esta podemos conseguir una mejor ciudad, si podemos lograr una mejor ciudad. No vamos a cambiar el sitio geográfico, seguiremos estando en una cuenca cerrada, potencialmente inundable, de suelo compresible, una zona sísmica, hasta teniendo a Don Goyo ahí latente todo el tiempo a ver qué se le ocurre. Entonces esta vulnerabilidad que tiene la ciudad tenemos que tenerla presente en el diseño del futuro de la ciudad que queremos. El sismo, que bueno, paradójicamente podría ser incluso como guión de estas películas americanas, son hechos reales, como el que ese día nos amaneciéramos algunos de nosotros conmemorando los 32 años del sismo del 85, a las 7:19 de la mañana en la Plaza de la Solidaridad, otra vez oyendo a Lourdes Guerrero en su transmisión, que ya se hizo como clásica, de que estaba temblando, de hacer los honores, el toque de queda, a irnos a un simulacro que, si bien hoy nos hace más preparados sobre cómo enfrentar situaciones de siniestralidad como el que vivimos, bueno, es diferente, y lo comprobamos muy rápido, de un simulacro a las 11 de la mañana, de todas las dependencias del gobierno de la ciudad, de ir al C5 a reportar los daños del caso hipotético que se había fijado, a regresar y tener que aplicarlo de a de veras, de tener que enfrentar el sismo, de tener ya 53 días desde ese momento, de distintas fases de intensidad de la manera de abordar, desde el primer momento en el C5, y lo decía bien Jesús Padilla, con una reacción inmediata de parte de los diversos niveles de autoridad, y desde luego, como siempre, una reacción generosa de la sociedad civil desde distintos ámbitos, desde estudiantes, desde distintas organizaciones, una respuesta inmediata, a veces sin tener claridad de cómo hacerlo, más instintivamente, pero siempre con el ánimo y la disposición para poder ayudar en esos primeros momentos en donde lo que se hizo fue, por parte del jefe de gobierno, asignarnos, ya sabiendo dónde estaban los inmuebles colapsados, de lo que se había identificado desde el C5, en las pantallas y algunos reportes, a acudir cada uno de los titulares a ver cómo resolver la emergencia de algunos de esos inmuebles colapsados. A mí me tocó en lo particular estar en el de Medellín, San Luis Potosí, un inmueble de oficinas que en planta baja tenía una tienda de colchones, que no se colapsó inmediatamente con el sismo, se colapsó 50 minutos después. Evacuaron, tomaron confianza, se quitaron el susto y les pareció buena idea regresar por sus pertenencias. En ese regreso muchos quedaron, afortunadamente algunos se salvaron, pero nos tardamos 32 horas en sacar el último cuerpo. Una operación muy coordinada con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, la Policía Local, Protección Civil Federal y Local, rescatistas. Sin duda era un momento complicado el cómo enfrentar esta situación. Y así como el escenario que describo, le tocó a muchos de los titulares del gobierno de la ciudad enfrentar luego casos en donde se prolongó mucho más, como el de Álvaro Obregón, que duró más tiempo este proceso de rescate. ¿Cómo vamos a enfrentar el sismo? ¿Qué acciones son las que siguen? Lo primero que hicimos fue tratar de recibir, captar muchas de las solicitudes que había para revisar inmuebles. Había un claro temor de la ciudadanía por lo que había sucedido. Llamadas vía Locatel 911, distintas plataformas, para que fuera a revisarse sus inmuebles. Entonces nos permitió
desde 3 ámbitos distintos, agrupar a los profesionales que podían hacer esta labor. Recibimos solicitudes que a veces implicó revisar 3, 4 o 5 veces el mismo inmueble, porque a veces del mismo edificio, distintos inquilinos o propietarios hacían la llamada. A veces era hacia el Colegio de Ingenieros Civiles, a veces hacia el Colegio de Arquitectos, hacia la plataforma Salva tu Casa, o hacia el 911, el Locatel. Las distintas facultades de Ingeniería y Arquitectura también se organizaron para enviar brigadas. Entonces, el poder poner un poco de orden a todo este esfuerzo implicó unificar esta información que al principio pues, empezó a orquestar, afortunadamente ya con una cédula de evaluación cosísmica que unas semanas antes había acordado entre el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y los distintos colegios de ingenieros y de arquitectos. Pues ya se había determinado en ese formato una evaluación rápida para poder identificar los daños. Eso nos ha llevado hasta el momento, no hemos terminado, hemos revisado alrededor de 17,000 inmuebles, sobre todo en la parte urbana, algunos de las delegaciones periféricas que se tuvieron que abordar con un procedimiento diferente. Pero 17,000 inmuebles que nos obligó a tener que vaciar toda esa información, pero en los primeros momentos se vaciaba en plataformas comerciales, en Google, por ejemplo, que tiene un margen de error de 10 metros. Entonces, cuando ubicábamos un inmueble, pues podía haber coincidido geográficamente con el vecino. Entonces, toda esa información, primero recibirla, procesarla, depurarla, porque los criterios eran diversos. A veces podía haber hecho esa evaluación un estudiante de arquitectura o de ingeniería, o un arquitecto o un ingeniero. Se procuró tratar de crear brigadas estructuradas, teniendo un DRO o corresponsable liderándolo, que se acompañara de ingenieros o de arquitectos titulados y de estudiantes, de voluntarios que estaban dispuestos a apoyar en esto. Pero eso generó pues, una cantidad muy variada de maneras de verlo. Nos encontramos con cédulas que en este llenado de los conceptos básicos sobre lo que visualmente se puede ver de daño de un inmueble, nos llevaba a determinar 3 niveles de daño. El de daños menores, que básicamente era estético, acabados, cristales, cosas menores, que le llamamos verde, para fácil comprensión. El de daños no estructurales, grietas, muros que se fracturaron, pero no sin afectación en la estructura, sin perder la vertical, sin exposición de concreto, de acero, que le llamamos amarillos, y los rojos, que claramente eran colapsados total o parcialmente, o con algún tipo de daño estructural, con alguna afectación en sus elementos, con desplomes. Pero pues teníamos casos en donde en alguna de las células aparecía como rojo, llenado el formato, y en observaciones decía no se localizó la identificación. Entonces, bueno, eso refleja esta actitud conservadora. Por lo pronto, mientras que yo no sepa si existe o no el inmueble y si está o no dañado, por lo pronto es rojo. Entonces, eso nos obligó a tener que hacer una depuración para no duplicar los dictámenes, para decidir de los distintos dictámenes cuál era el correcto. Nos obligó a hacer una segunda y tercera revisión. Es un proceso que no hemos terminado, porque revisar pues cuando menos la mitad de esos 17,000 evaluaciones, pues es un proceso muy largo, que al principio pues todos los DROs y corresponsables estaban volcados en la ayuda. Conforme pasaron algunas semanas, fueron regresando a su vida normal, lo cual es entendible. Hubo una etapa en la que tuvimos que apoyar a la Secretaría de Educación Pública para la revisión y posibilitar la apertura de las escuelas.
llegamos a incorporar más de 250 DROs que participaron intensamente, y eso permitió que de una manera rápida se regresara a las escuelas. Pues todo este proceso hoy nos da como resultado tener la plataforma CDMX, en donde la base catastral, con la cuenta catastral y con un geoposicionamiento sabemos con exactitud cuál es el inmueble afectado. No solo es un inventario de daños, sino puede tener utilidad para los estudios posteriores, para analizar en qué zonas se dio recurrentemente el daño, el entender este fenómeno, porque sin duda cada sismo nos trae una enseñanza distinta. Este es diferente por completo del 85, pero también fue distinto el epicentro, fue distinta la profundidad, el proceso de aceleración, fueron distintas las conductas. La mayoría de los inmuebles afectados ahora, el mayor porcentaje está por abajo de los 5 niveles. Y hay edificios más altos en donde la afectación está en estos inmuebles, en estos pisos intermedios. A veces en las plantas bajas, porque se dio también este fenómeno de plantas bajas libres, que con una estructuración distinta al resto del inmueble se vieron afectados. En algunos casos se colapsó. Muy recurrente la afectación de inmuebles colapsados en la esquina, donde claramente se ve que la rigidez y la manera de haberlo estructurado fue distinta. Entonces tenemos que aprender, y para eso servirá esta plataforma también. Pero también esta plataforma tiene una consecuencia legal, no solo en la manera de atender la afectación, que ya está más o menos orientada, en el caso de los verdes, a través de brigadas con cuadrillas que coordina la Secretaría de Obras y Servicios, se está entrando a hacer estas reparaciones. Ha habido ocasiones en las que claramente se llega y no se descubre ningún daño. Hay casos en donde los propietarios no aparecieron, se puede presumir que fallecieron en el colapso, entonces se adopta otra postura, pero es a través de este comité. Hay particulares que piden ellos mismos hacer la demolición. Se tiene que dictaminar de todos modos en el comité de emergencias, determinar si el procedimiento que se está planteando es el correcto, si no significa una afectación a los inmuebles colindantes, si no pone en riesgo a los transeúntes, en fin, una serie de consideraciones. Cuando el particular acepta que sea el gobierno que lleve a cabo la demolición, lo ejecuta la Secretaría de Obras, sin costo al particular, sin necesidad de irse a tramitar la licencia de demolición a la delegación, porque probablemente no saldría muy rápido. Entonces el agilizar este proceso. Pero también tenemos rojos que son de reestructuración, que son la mayoría, y que la mayoría de ellos son previos al 85. Claramente se ve que los ordenamientos antes del 85 pues consideraban una solución estructural distinta. En la mayoría de los casos hemos descubierto que el espaciamiento de estribos o el calibre del acero era totalmente distinto, eran criterios totalmente diferentes. Hoy la realidad es que tenemos un conjunto de inmuebles que tienen falta de mantenimiento, que fueron diseñados bajo aquellos criterios y que están en permanente riesgo y que por tanto hay que hacer algo. Pues este es el universo, digamos, de los inmuebles. En el caso de los rojos, para facilitar la reconstrucción de ellos, en las pocas semanas nos dimos a la tarea de tratar de formular esta iniciativa de ley de reconstrucción. A quienes nos tocó el sismo del 85, ¿no? Aquí está el doctor Gracia Pérez, que también andaba en esa época damnificado. Sabíamos que no era solo atender la emergencia, que había que ir preparando de inmediato lo que venía. Esa iniciativa plantea mecanismos de cómo puede darse esta reposición de esas edificaciones. Primero es reconocer un derecho adquirido, reconocer que el mismo número de niveles que existían y los metros cuadrados que existían antes del colapso deben de reponerse.
buscando algún mecanismo que acredite la legalidad de ese número de inmuebles. Tampoco hay la menor intención de regularizar ilegalidades. O sea, si alguien construyó 1 o 2 pisos de más y no tiene manera de demostrarlo, eso no se le reconocerá. Pero asumiendo que la mayoría pueda estar correctamente, si hoy o antes del sismo ese inmueble tenía 10 pisos y hoy el programa de desarrollo urbano le permite 6, tiene derecho a reponer los 10 niveles. El segundo planteamiento que hacemos de orden urbano, de normatividad urbana en esa iniciativa de ley, es la posibilidad de que esta reposición se dé de una manera autofinanciable. Una forma de ello sería posibilitar un 35% adicional de potencial constructivo para que a través de ese potencial se pueda financiar la reposición de lo que existía. Nos parece que eso es viable, sí que hemos hecho algunos ejercicios, no se comporta igual en todas las zonas de mayor comercialización y de mayor nivel de venta, puede resultar más fácil hacerlo que si este modelo lo aplicamos en zonas en donde no hay tanto atractivo de mercado, pero en general es una manera de ayudar. Esto ha creado polémica. El martes en mi comparecencia, buena parte de las intervenciones con los diputados se centró en esto. Hoy la discusión y la decisión está en la Asamblea, no sabemos exactamente qué postura van a asumir, que no siempre es un razonamiento técnico o económico, generalmente es más bien político y de otro tipo de cálculos. Pero bueno, esa es una posibilidad. La otra, que de inmediato empezamos a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Sociedad Hipotecaria Federal, con los cuales ya veníamos trabajando, por ejemplo, modelos de vivienda en renta, otro tipo de mecanismos para facilitar la vivienda en la ciudad. Se diseñó un paquete financiero que implica tomar parte de los recursos del Fondo de Desastres de la ciudad, tomando 800 millones del Fondo de Desastres de la ciudad, más 200 millones que tiene todavía el antiguo FOBI, que sigue vivo, aunque ya no opera para efectos de los nuevos proyectos. Entonces, con esos 1.000 millones, mediante este mecanismo de bursatilización, de convertirlo en bono con cero, permite ofrecer un crédito muy blando, crédito por llamarlo de alguna manera, en el que quien opte por él acabará pagando durante los 20 años solamente los intereses. El principal se absorbe a través de este mismo mecanismo. Creemos que es una vía posible, aunque hay posturas desde que piensa que no tiene por qué asumir un crédito, particularmente aquellos que acababan de pagar alguno de sus departamentos en como otra vez, ¿no? Sin embargo, si esto lo convertimos a valor de metro cuadrado de constructor, no de promotor, no de desarrollador, porque el suelo ya está, los permisos serán en automático, de una manera integrada, no hay que salir a buscar a los adquirentes, ahí están, cautivos. Nos parece que el costo del metro cuadrado se reduce significativamente y eso permitiría reponer departamentos que en promedio pueden tener entre 80 y 100 metros cuadrados con un crédito muy bajo, que les puede representar a lo mejor un pago de 4 o 5 mil pesos al mes. Desde luego habrá zonas en las que esto es asequible, habrá zonas o afectados que si están en una condición de jubilación o ya no son productivos, seguramente les costará un mayor trabajo. Entonces, a través de estos dos mecanismos estamos buscando la manera tanto de los inmuebles que hay que reponer, y solamente serían medidas, por eso hablaba yo de la plataforma. Este inventario de daños sirve también para eso, no va a ser abierta la medida para el que lo quiera hacer. Creemos que puede darse este incentivo en donde aquellos que estén dañados estructuralmente pero que sean susceptibles de una reestructuración puedan pensar que es mejor que una vez demolerlo y volverlo a hacer, tanto por razones de tranquilidad, de seguridad, o también por
la facilidad económica o hecho. Entonces, no, ahorita me repongo, ahorita me contestas todas las preguntas. Entonces, este es el mecanismo que se ha venido siguiendo, buscando desde luego darle continuidad y no quedarnos solamente en el concepto de la reconstrucción. La intención es que esta circunstancia sirva también para que coadyuve en la transformación de la ciudad. Recordemos que pues tenemos hoy un bolo demográfico demandante de muchos de estos millones de metros cuadrados que se están construyendo. Nunca en la historia se habían construido al mismo tiempo tantos metros cuadrados, y que eso, bueno, permite que la dinámica nos lleve a una posibilidad de ir reponiendo o sustituyendo este parque inmobiliario. Hay necesidad también de reparar hospitales, mercados, distintos espacios públicos. Hemos tenido que revisar, bueno, hasta reclusorios, ¿no? Los cuales nos tardamos como 5 días en revisarlos, porque son muchos los protocolos y son pocos los DROs que se atreven a ir a revisarlos. Escuelas, que se revisaron cerca de 7,000 escuelas. Entonces es un proceso que todavía no acabamos, todavía debemos de traer por ahí alrededor de 3,000 inmuebles todavía en fase de evaluación, y de ir perfeccionando y ligando el tema con los damnificados, con las medidas de apoyo también hacia ellos, el tema de las rentas tan polémico, las distintas ayudas que se le puede ofrecer a la población. Luego tenemos el caso de las delegaciones periféricas, en donde ahí el daño sobre todo se da por los métodos en que se ha venido produciendo la mayor parte de esas edificaciones habitacionales, en procesos progresivos, a veces sin la asistencia técnica necesaria, con el uso de distintos materiales, no necesariamente estructurado como para resistir un sismo. El universo de afectaciones es muy grande. Delegaciones como Iztapalapa, en donde se ha llegado a hablar de hasta 18,000 inmuebles afectados. El caso de Xochimilco con 4,000. Estamos en este proceso de verificación de toda esta información. En Tláhuac, en Álvaro Obregón, en Santa Rosa, Xochiac. Entonces, estas zonas en donde se están canalizando recursos, en algunos de ellos vía el FONDEN, del Fondo de Desastres Nacional, donde a través de un inventario que se construyó conjuntamente con las delegaciones, se tiene firmado un convenio con la SEDATU para la aplicación de estos recursos en modelos de pie de casa, asistidos, de manera que pueda darse posteriormente la progresividad de esto. Lo mismo con el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, el país que por primera vez se van a utilizar estos recursos para tema de vivienda. En ese tienen 100 millones de pesos, en el del FONDEN hay 167 millones de pesos, sumado a la contribución de algunas fundaciones que de manera altruista han querido apoyar para esto. Hay fundaciones que están haciendo 200 viviendas en Iztapalapa, otra está haciendo 300 viviendas en San Gregorio de Tlacurco, Xochimilco, lo que está haciendo en Santa Rosa, Xochiac, o sea, de manera que esos recursos aplicados directamente, en ninguno de los casos son recursos que pasen por el gobierno de la ciudad, no va a ser escala ningún peso en el gobierno de la ciudad, habrá un acompañamiento y una dirección de parte del gobierno de la ciudad de todo este proceso, pero la aplicación es directa de estos recursos. Algunas medidas coadyuvantes, como el firmar algunos convenios de colaboración para tener precios preferenciales, el apoyo de facultades para la asistencia técnica en la asesoría de estos procesos de reedificación. En fin, es un proceso que todavía no terminamos y que lo que busca es regresar rápidamente a la normalidad, que aun cuando, si nos ponemos en una visión muy macro,
El porcentaje de inmuebles afectados en la ciudad es el 1%, pero no por eso podemos minimizar el daño. Tenemos que enfrentarlo. Ya está instalada una comisión de reconstrucción que sería la responsable de darle continuidad a este proceso. El criterio del por qué una iniciativa de ley es cómo darle continuidad a mediano y largo plazo. Este no es un proceso que se va a resolver de la noche a la mañana y hay que darle continuidad. Finalmente estamos cerca a un periodo de transición de administraciones. Entonces, ¿cómo garantizar que todo esto tenga continuidad? Ya hay un comisionado que nombró el jefe de gobierno, que es Ricardo Becerra, subcomisionados de la sociedad civil, el doctor Tudela, Mauricio Merino, Humberto Lozano, el presidente de Canaco, y Sergio Alcocer, desde la parte técnica y con un antecedente desde la ingeniería muy importante. Entonces, son quienes inicialmente integran esa comisión. Se irá incorporando más participantes y desde luego la tarea de esa comisión es articular las acciones que tiene el gobierno de la ciudad. En estas competencias que leía Nacho Cabrera de lo que le toca a la Secretaría, no, en ningún lado oí que hablaran de sismo ni de las tareas que le debería de tocar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en una fase como esta. Pero está claro que le tenemos que entrar, tenemos que sumar esfuerzos, todos desde distintos ámbitos podemos contribuir en esta reflexión de cómo tenemos que enfrentar el futuro. O sea, lo único seguro es que seguirá siendo una ciudad con riesgo, con vulnerabilidad y que tenemos que estar mejor preparados. Sí creemos que hoy estamos mejor preparados que en el 85, sí creemos que hay una mayor conciencia, pero no podemos dejarlo hasta ahí. Tenemos que fomentar estas prácticas de prevención en distintos ámbitos. En general, en los edificios públicos se sigue un protocolo, está nombrado un responsable de esas brigadas, ya está determinada una tarea en el caso de un siniestro, pero en los ámbitos particulares, en los edificios de departamentos, esto no sucede. Entonces tenemos que insistir en fomentar esta cultura de la prevención desde las escuelas, desde los niños, el cultivar esta tarea de la prevención que nos parece que es muy importante. Y desde luego por eso valoro la posibilidad de compartir con ustedes esto. No es solamente compartirles el anecdotario de lo que llevamos hecho hasta ahorita, sino de lo que pensamos hacer, de cómo lo estamos enfrentando. Hay temas que tenemos que revisar, aun cuando estamos convencidos que esta variable del riesgo estaba incorporado en el proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano. Sin duda no está por demás darle una repasada, entender las recomendaciones que puedan hacer los expertos. Siempre hemos sabido dónde están las grietas. Me parece que fue un poco sensible que se haya dado a conocer en estas épocas, pero ahí está. Ya sabíamos dónde estaban las grietas, en dónde se han acentuado, y pues lo que entre las primeras cosas que nos enseñan cuando estudiamos urbanismo es a identificar cuál es la aptitud territorial de cada zona, para qué sirve cada zona. Si unas son zonas que sirven para la industria, cuáles sirven para la vivienda, para los parques, y este tipo de variables deben de aparecer. Desde luego, si esto lo hubiéramos aplicado como a mí me enseñó el maestro David Simet, seguramente no hubiéramos hecho la ciudad de aquí. Que alguien en algún momento me reclamaba, ¿pero cómo se nos ocurrió hacer una ciudad de aquí? Bueno, pues hay que regresarse como 400 años para entender cuáles fueron los razonamientos en aquel momento. Pero hoy es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo logramos una mejor ciudad? ¿Cómo la hacemos más segura? Ahora con este concepto de la resiliencia, ¿cómo la hacemos más sustentable para respetar nuestros recursos naturales? ¿Cómo la hacemos más equitativa? ¿Cómo emparejamos las condiciones del oriente con el centro y el poniente?
cómo distribuimos las fuentes de empleo en todo el territorio en un modelo más policéntrico, cómo logramos un modelo metropolitano que evite estos grandes traslados de todos los días de la periferia hacia el centro y en la noche de regreso, y que generan una gran cantidad de millones de viajes al día, de saturación de vialidades, de contaminación, en fin, conceptos que tienen que estar presentes en esta transformación. Hoy, con esta variable del riesgo, de una manera más sensible, por lo reciente, lo tenemos que materializar en este modelo de la ciudad que queremos. Y qué bueno que se dan reuniones como estas. Felicitar a Coparmex, a su presidente Jesús Padilla, a Nacho Cabrera en los temas de desarrollo urbano y vivienda, por insistir en estas reflexiones que a todos siempre nos deja alguna enseñanza. Buen provecho. Tendremos este reconocimiento, señor secretario, ¿no? Iniciamos ya con el